Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy el TCD, basado en Romanos 12, 9 al 14, nos dice señales de los creyentes. Y el apóstol Pablo comienza diciéndonos: el amor sea sin fingimiento. Ya nuestro Señor Jesucristo lo había dicho en más de una ocasión: en esto sabrán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Es la mejor forma de dar testimonio hacia afuera, hacia el mundo. Es la mejor forma de predicar o de evangelizar. Es cuando nosotros mismos como iglesia vivimos este amor sin fingimiento. ¿Qué significa amor sin fingimiento? Es lo que el apóstol Pablo lo dice a continuación: es aborreciendo lo malo. Como también en Proverbios tantas veces se escribe que la sabiduría significa aborrecer lo malo, y el amor también significa aborrecer lo malo. En otras palabras, es seguir lo bueno. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que mostrar al mundo que somos una iglesia que realmente aprendemos a amarnos los unos a los otros. ¿Y de qué manera? Cuando dice aquí en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. El término fraternal es un término que nace de una palabra que significa vientre. Significa el lugar donde se engendra, donde desarrolla el ser humano hasta cumplir los 9 meses y nacer. Miren, mis queridos hermanos, dice el apóstol Pablo que ese amor que debemos practicar nosotros los unos a los otros es el amor de entre hermanos. Como que si todos hubiéramos salido de un mismo vientre. Nosotros tenemos 4 hijos. Obviamente nacieron del mismo vientre. Son hermanos. Mis queridos hermanos, todos los que hemos creído, que hemos nacido de Dios, que hemos entregado nuestra vida al Señor, que somos el pueblo de Dios, venimos de un mismo vientre, que es el amor de Dios. Y tenemos que amarnos como hermanos, como que si hubiéramos nacido de ese mismo vientre. Y aquí el apóstol Pablo dice pues que esa calidad de amor entre hermanos es cuando nosotros nos respetamos mutuamente. Aun cuando hay quizás algunas diferencias de carácter o de diferencia de talentos u otra diferencia, pero tenemos que respetarnos mutuamente. Pero también dice el apóstol Pablo que debemos prefiriéndoos, dice, los unos a los otros, como dice la otra versión ahí, dándose preferencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mis queridos hermanos, cuando usted sube a un bus, hay asientos que se llaman asientos preferenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que esto está separado para personas con discapacidad o personas de avanzada edad. Son preferenciales. O por ejemplo, mi querido hermano, si usted realmente está formando una cola, pero detrás de usted hay una persona que quizás está pasando por un momento difícil, y cuando llega al lugar de la atención, usted dice: Señor, señora, que le atiendan a usted primero. Eso significa darle la preferencia. Y eso significa la calidad humana, la calidad de creyente que uno puede ser. En este mundo donde todos quieren saltar y botar a las personas y ponerse en el primer lugar para ser atendidos. Nosotros como cristianos realmente somos diferentes.
es dar esa preferencia. A él primero, a ella primera, después yo. Eso es la calidad humana de un cristiano, de un creyente que practica lo que Pablo dice aquí. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. También el apóstol Pablo enseña que la calidad de ese amor, de ese servicio a Dios, esa señal, tiene que ver mucho con la diligencia. Dice el apóstol Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Yo estuve buscando el término diligencia para encontrar su significado. Y diligencia significa no perezoso. O sea, la explicación ya estaba ahí, aquí en el texto, en el versículo 11. El apóstol Pablo está hablando de creyentes fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Significa apasionados. Sabe que hay muchas cosas del servicio a Dios que requieren realmente de pasión. ¿Cómo está usted sirviendo a Dios? ¿Está desapasionado o está apasionado? ¿Cómo está sirviendo en su célula? ¿Cómo está sirviendo en el ministerio? ¿Cómo está sirviendo en los dones que el Señor le ha dado? ¿Le está poniendo pasión realmente? Hace muchos años pusimos como lema aquí en la iglesia de nos apasiona a lo que a Dios le apasiona. ¿Qué le apasiona a Dios? Que este evangelio sea conocido por todas las naciones. ¿Qué le apasiona al Señor? Que muchos hombres en el mundo, muchas mujeres en el mundo sean salvos. ¿Qué le apasiona al Señor? Que muchos matrimonios sean saludables. Entonces, tenemos que trabajar en esa línea de ponerle pasión al servicio que nosotros estamos dándole al Señor. También el apóstol Pablo dice cómo debe ser nuestra conducta frente, por ejemplo, a situaciones donde se requiere mostrar alegría. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero la fe y la esperanza, mis queridos hermanos, no se extingue por las situaciones que estamos pasando. El creyente tiene que mostrar su gozo, tiene que mostrar su alegría. La fe, la esperanza produce corazones alegres. Y frente a la tribulación dice sufridos, o sea que debemos tener paciencia, que debemos soportar. No podemos nosotros levantar la bandera de la victoria sin haber pasado primeramente por una batalla. Mis queridos hermanos, ahí dice que el creyente debe mostrar su paciencia en la tribulación. Y otra señal muy importante es constantes en la oración. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos aquí nuestro culto de oración los días miércoles. Mi esposa y yo con mucha alegría, con mucha pasión venimos y leemos los saludos y leemos también las peticiones de oración, y no queremos que ninguno de esos pedidos se quede sin llevarlo a la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, siempre orando al Señor. Como también el pastor Juan, la pastora Lucid, veo también a Abigail, a Xiomara, veo ahí todos los días, desde muy temprano por la mañana, en ese tiempo de oración, en los ayunos que practican en las mismas células, realmente es hermoso. El otro día me contaba un líder de una célula, me dice: pastor, hemos tenido ayuno todos virtualmente. Hermanos, en las células, por favor, programen ayunos y tiempos de oración, mis queridos hermanos, con los creyentes que están en sus células, constantes en las oraciones. Pero también aquí hay otra señal muy importante para todos los creyentes. Dice aquí: compartir las necesidades de los santos. Esta es una señal muy importante, mi hermano. No podemos nosotros cerrar nuestras manos para el que tiene necesidad. Quiero darle una recomendación. Usted puede entrar quizás allí a su closet, a su ropero. Vea, ahí hay prendas. Quizás tiene muchas prendas, tiene mucha ropa, quizás hay muchos zapatos, quizás, hombres y mujeres.
¿Por qué no hace una bolsa usted y separa, no de las cosas que ya no quiere o no de las cosas que ya no usa, porque eso no es correcto? Separe una blusa, una casaquita, un pantaloncito, una zapatilla, un zapato o camisa de caballeros, pantalón de caballeros, una casaquita, un terno quizás, zapatos. Separe en una bolsita y llámelo usted la bolsita samaritana. Sepárelo porque usted va a aprender a compartir. Y esto no es que lo va a hacer porque hoy se lo digo, debe hacerlo siempre. En mi casa tenemos una bolsa grande ahí de cosas que separamos para compartir. Mis queridos hermanos, separe usted esa bolsita y entonces con cosas bonitas, con una tarjetita dentro, con dedicatoria, con palabra de Dios ahí, y ore al Señor para que el Señor le muestre la persona a quien usted le va a compartir esa bolsita samaritana. Tenemos que aprender a compartir, pero tenemos que comenzar a ejercitar el compartir, porque si no caemos en el amor romántico de las promesas que no se cumplen. Hagamos esto, mis queridos hermanos. Haga esa bolsita bonita, no esa bolsa negra que se usa para la basura. No, una bolsita de esas bonitas, decorativas. Meta ahí ropita bonita, y sandalias, quizás corbatas. Llámelo usted la bolsita samaritana, y entonces usted el día que lo va a entregar, no se imagina la alegría, el gozo que usted puede experimentar cuando hace eso. No tanto la alegría del que lo recibe, seguramente que estará feliz también, pero la alegría de usted de poder compartir. Aquí, como dice Pablo, compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Es muy importante también. En aquellos tiempos, cuando los misioneros salían a predicar la palabra de Dios, necesitaban hospitalidad en el camino. En estos tiempos reconocemos que es un poco peligroso practicar la hospitalidad de manera quizás muy ingenua. Si alguien llega a tu casa y lo conoces y puedes hospedarlo, hospédelo, pero tenga mucho cuidado. Y si hay alguien que dice que es apóstol, que es evangelista, que es pastor, que viene de no sé dónde, como a veces han venido acá y hemos detectado que son mentiras, llámeme por favor para darle algunas recomendaciones, pero no lo hospede antes. Hay que tener cuidado en este aspecto de la hospitalidad también, pero que no quiere decir que por temor a esto no practiquemos la hospitalidad. Es muy importante la hospitalidad, es una señal también para todos los creyentes. Hasta aquí está todo bonito. Quisiéramos que se quede en el versículo 13, pero el 14, porque Pablo escribió esto. En tiempos donde, hermanos, había una persecución contra los cristianos, tiempo de Pablo, Nerón perseguía a la iglesia, mataba a los líderes de las iglesias. Nerón mató a Pedro, mató a Pablo también. En tiempos donde la iglesia era tan perseguida, no solamente por los soldados romanos, por el imperio romano, sino también por gente que no era creyente y se iba contra la iglesia. Pero ahí Pablo dice que a ellos tenemos que bendecirlos. No maldigáis, dice el apóstol Pablo, que tenemos que bendecirlo. ¿Y qué significa bendecirlo, hermano? Significa pues amarlo, significa desearle lo mejor, pero es los que nos están haciendo daño. En lugar de decir maldito, desgraciado, porque no te mueres, váyase, pudras en el infierno, Pablo dice no es la forma correcta. Tenemos que mostrar amor también para ellos. Hay que bendecirlos. Así que si hay alguien que se ha levantado contra ti como tu enemigo, como tu adversario, como tu contra, ámalo, bendícelo, ora por él, deséale lo mejor. Y si lo encuentras en el camino, invítale un almuerzo, o invítale una cenita, o invítale un helado.
muéstrale que le amas, aunque la persona diga qué raro, pero muéstrale que le amas. Eso es lo que nos está enseñando realmente la palabra de Dios en este tiempo. Bien, mis queridos hermanos, a mostrar el amor que hemos recibido nosotros, y ese amor no es solamente para predicarlo, es para demostrarlo, porque dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Mis queridos hermanos, eso significa señales de los creyentes que también son para este tiempo. Dios les bendiga ricamente, mis queridos hermanos, que tengan un excelente día. Oremos a Dios. Señor, gracias por enseñarnos a amarnos los unos a los otros sin fingimiento, como hermanos, a tener fe y paciencia, Señor, en los momentos difíciles, a ser gozosos y felices y alegres en todo tiempo. Gracias porque nos enseñas, Señor, también a compartir con otros también, y a bendecir aún a los que nos persiguen. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a mostrar un verdadero cristianismo en medio de cualquier tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.